Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase. En la clase que vamos a ver el día de hoy hace referencia al teorema de Pitágoras. Bueno, ¿de qué se trata el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se utiliza generalmente en figuras o en un triángulo rectángulo. Se utiliza en un triángulo rectángulo para calcular el lado más largo o el más grande del triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice lo siguiente, que en un triángulo rectángulo, déjenme dibujarles por aquí el triángulo rectángulo. Lo que nos dice lo siguiente, que en un triángulo rectángulo, ¿cómo yo puedo identificar a un triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, por si acaso. Recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, entonces así yo lo puedo identificar. Me dice lo siguiente, me dice que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado del cateto, el cuadrado de los catetos o la suma de los cuadrados de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos, vamos a ver si ahí, de nuevo. El teorema de Pitágoras me dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado, perdón, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, si yo a los catetos los pongo en un cuadro como lo estoy poniendo aquí, la suma del área de los catetos, la suma de esta área, va a ser igual a la suma, perdón, al área de la hipotenusa. Es decir, yo en la hipotenusa creo un triángulo, ya, un cuadrado, perdón. Yo creo un cuadrado en la hipotenusa. De esta manera, por ejemplo, creo un cuadrado. Déjeme crear un cuadrado, a ver si me sale. Muy bien, bueno, por ahí me salió algo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos determina el ejercicio? El ejercicio nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Entonces, para ello se establece una fórmula para determinar el elemento de la hipotenusa. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser esa fórmula? Si nosotros calculamos esta fórmula, primero debemos determinar qué es la hipotenusa. La hipotenusa es la línea más larga que tiene el triángulo rectángulo y los catetos son los lados adyacentes a, al ángulo recto. Por ejemplo, aquí sería la A y el B. No importa, puedo a este llamarle B y a este llamarle A, no hay problema. Lo que sí, nunca confundir a la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo. Partiendo desde allí, vamos en cambio a ver qué es lo que tenemos en en la teoría que vamos a desarrollar. Recuerda que hay una fórmula que ahorita la vamos a ver. Dice, para saber si el telescopio de Andrés deja ver con precisión el ave, es necesario hallar la distancia que lo separa de ella. La figura uno muestra cómo en este caso debe hallar la medida de la diagonal de un rectángulo o lo que es lo mismo el lado más largo de un triángulo rectángulo. Mira, aquí esto prácticamente es un triángulo rectángulo. Aquí podemos ver, esto se crea una figura que prácticamente vendría a ser un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos el cateto, a este podríamos llamarle cateto a este vamos a llamarle cateto B. ¿Ya? Entonces, la fórmula me dice lo siguiente. Aquí dice D, vendría a ser la medida, pero generalmente la fórmula se escribe hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Y aquí dice el lado uno elevado al cuadrado, lado 2. Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces tenemos aquí la hipotenusa elevado al cuadrado es igual, recuerda que esta es la hipotenusa, a al cuadrado, es decir, uno de los lados al cuadrado, que sería 25 al cuadrado, está en el ejemplo, más 35 elevado al cuadrado, que esto daría igual a ¿cuánto? Esto daría igual a 625, porque 25 por 25 es 625 metros elevado al cuadrado, más 1225 metros elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 35 por 35 es 1225. Sumo estos dos elementos, me da 1850 metros elevado al cuadrado. Ahora, recuerda que la hipotenusa estaba elevada al cuadrado. Mi objetivo es que la hipotenusa, o bueno, que en la hipotenusa se desaparezca esta potencia, que es el 2. ¿Cómo lo hago desaparecer? Simplemente tengo que mandarlo al otro lado a hacer la operación contraria. Una potencia pasa al otro lado a hacer la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la potencia? La raíz, ¿ok? La raíz cuadrada. Entonces aquí pasamos, en este caso, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 1850. Y el resultado de la hipotenusa lo tenemos aquí, que es 43,01. Quiere decir
que esta línea mide 43,01 metros. Metros. Eso es lo que mide esta línea. Entonces, de esa manera, en base al teorema de Pitágoras, podemos descubrir que em, Andrés va a tener que visualizar a 43,01 metros para poder visualizar esa ave. Lo hicimos gracias al teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Más adelante decimos lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados del cateto. Mira, aquí en cambio lo ponen cateto 1, cateto 2. Se puede escribir de esa forma. A, B, puedes ponerle cateto 1, cateto 2, como tú quieras. Lo importante es que sepas que esos no son la hipotenusa y la hipotenusa siempre es el elemento que está o el elemento más grande del triángulo rectángulo. Y esta es la fórmula la cual debemos aplicar. No te asustes por los números que están aquí en la parte de abajo, aquí y acá. No te asustes porque eso simplemente lo que hace es diferenciar cateto 1 con el cateto 2. No es que van a hacer algo en particular esos números. Dice, calcular el valor de la hipotenusa en el triángulo y en este triángulo. Fácil. Decíamos que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 por 3 elevado al cuadrado es 9. 4 elevado al cuadrado es 16. Raíz cuadrada de 20, bueno, 25, hipotenusa elevada al cuadrado de 20 es igual a 25, paso al otro lado, hacer la operación contraria. Recuerda que la operación contraria a una potencia es la raíz. La raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que, en este caso, la respuesta de la hipotenusa es 5 centímetros. ¿Ya? Fíjate, acaba de hacer todo el ejercicio con el procedimiento. Muy bien. Además de ello, ¿qué pasaría en cambio, dicen, cuando lo que necesito no es sacar la hipotenusa? Por ejemplo, aquí, en este triángulo rectángulo, ya te da la hipotenusa y te dan uno de los catetos. Te pide que calcules el cateto A, es decir, uno de los lados. ¿Se puede aplicar también con teorema de Pitágoras? Claro, simplemente se despeja de la fórmula. La fórmula era hipotenusa elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué pasaría si necesito el elemento de A? Voy a dejar sola voy a hacer un despeje de fórmulas. Es decir, este b al cuadrado lo voy a pasar al otro lado para que me quede sola la a elevado al cuadrado. Como está sumando, la regla me dice que cuando voy a despejar algo que está sumando, pasa al otro lado a restar, hacer la operación contraria y listo, hemos encontrado ya la fórmula. La fórmula para encontrar cualquiera de los lados es hipotenusa elevado al cuadrado menos eh, a o b elevado al cuadrado, depende de lo que necesite, ¿ya? Entonces, ¿se puede calcular también? Claro que sí, simplemente despejando la fórmula. Dice lo siguiente, 73 decámetros prácticamente obtiene estos elementos, esta escalera, ¿ya? Área es igual bueno, a al cuadrado, cateto a al cuadrado más, bueno, lo único que hace es simplemente reemplazar. La fórmula que está aplicando es la que acabamos de hacer. A elevado al cuadrado o el cateto a elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto b elevado al cuadrado. La hipotenusa es de 73 menos b elevado al cuadrado de 55. 55 lado elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? 73 más 55, 2300, perdón, 73 elevado al cuadrado, menos 55 elevado al cuadrado. 73 elevado al cuadrado es igual a 5329, menos 55 elevado al cuadrado, es decir, 55 por 55 da 3025. Lado A elevado al cuadrado es igual a, la resta de estos dos sería 2304. Y luego recuerda que esto debo cambiar, mandar al otro lado y pasa a ser la operación contraria. La operación contraria a una potencia es el radical. 2304, la raíz cuadrada de 2304 es igual a 48. Muy bien. Entonces, de esa manera se ha calculado uno de los lados de este triángulo rectángulo. En este caso sería la pared, porque la escalera tiene su medida y la, la distancia que hay de la pared a la base de la escalera, pues también tiene su medida. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí también tenemos otro ejemplo para calcular la hipotenusa. Recuerda, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado.
y luego al final se saca la raíz cuadrada de esos elementos. Aquí lo tienes. A elevado al cuadrado, 16 elevado al cuadrado, 256, más 2 elevado al cuadrado, que es 144, da 400 y la raíz cuadrada de 400 es 20. Y de esa manera calculamos el teorema de Pitágoras. Ya, espero que les vaya muy bien y mucha suerte en su tarea, estimados estudiantes.